Hola amigos del ajedrez, continuamos con este interesante tema de la estructura caro-eslava. En esta ocasión, la prevención del avance liberador C5 por parte del negro con el avance C4-C5 del blanco. Esta es la 14ª entrega de este tema, que lo habíamos abandonado un poco, pero que en realidad lo vamos a retomar porque son temas interesantes que tratan de estructuras de peones. Una tercera opción para las blancas, además de explotar el cambio D4 por C5 y el avance D5 que ya hemos estudiado, es impedir C5 del negro de forma mecánica, situando un peón blanco en la casilla a la que las negras quieren avanzar su peón, el peón de C7 o de C6, para liberar su juego. Este avance tiene un confuso contrapeso, por emplear la expresión de Lasker. Cede D5 a las piezas negras, convierte el peón D de las blancas en un peón retrasado y objetivo permanente del negro, permitiendo a ellas, al adversario, abrir líneas por medio del avance B6, pero ocasionalmente las ventajas de impedir C5 y de reducir aún más el espacio de las negras superan a los inconvenientes que hemos planteado. Este es un ejemplo modelo con respecto a este tema y comenzó con los movimientos siguientes: D4, D5, C4, E6, caballo C3, C6, E3, caballo F6, caballo F3, caballo de B a D7, alfil D3, alfil D6, enroque, enroque y E4. Estamos en un gambito de la dama, defensa semieslava, donde el blanco ahora realiza el avance E4, con lo cual, después de los cambios D por E4, caballo por E4, caballo por E4 y alfil por E4, surge la estructura que estamos estudiando, una caro-eslava. Quiere decir, esta estructura con las negras fundamentalmente se puede presentar tanto en la caro-can como en las defensas eslavas. Ahora, las negras jugaron caballo F6. Esto aleja una pieza del control de la casilla C5. ¿Por qué no jugar directamente C5? A finales del siglo XIX y principios del XX se creía que después de alfil C2, dama C7 y dama D3 era muy fuerte para impedir el avance C5 debido a las variantes siguientes. Caballo F6. Esto es un error, pero también se consideraba que G6, alfil H6, torre E8 y torre a D1, las blancas tienen una considerable presión en el centro. Pero más tarde se descubrió que en lugar de la jugada caballo F6 y G6, el avance F5 era interesante y con ella se desactiva el ataque a la casilla H7, con lo cual era suficiente para luchar por la igualdad, a pesar de que por el momento el peón de E6 queda retrasado, que es una ligera ventaja para el blanco, pero era la opción mejor que la línea caballo F6 en la variante que estamos estudiando, a lo que sigue el blanco con alfil G5. Por lo tanto, en esta línea lo mejor quedamos en que para las negras es el avance F5, pero que deja en sí la debilidad de E6. Por lo tanto, seguimos con la línea de la partida donde las negras juegan caballo F6 y el blanco responde con alfil C2.
Una jugada que plantea evidentemente la ubicación de la dama en D3 para atacar el ala del rey. Y las negras hacen la jugada H6 previendo cualquier situación de clavada con alfil G5. Veamos aquí otra alternativa. En lugar de H6, por ejemplo, C5. Entonces las blancas pueden responder con alfil G5, amenazando dama D3 y alfil por F6, creándole muchas dificultades al negro. Después de C por D4, dama por D4, alfil E7 y dama H4, ahora se está amenazando alfil por F6 con mate en H7, por lo que las negras se ven prácticamente forzadas a jugar H6, debido a que si por ejemplo juegan en este momento G6, entonces seguiría torre de A a D1 atacando la dama, que tendría que alejarse, con lo cual se puede capturar el caballo de F6 con ventaja material. Pero después de la jugada H6, esto es provocativo. Las negras se van a enfrentar al siguiente sacrificio: alfil por H6, G por H6 y dama por H6, con la amenaza de saltar el caballo a G5, lo cual es muy grave para las negras, quienes tienen su enroque muy desmantelado. Por eso ellas deciden en esta partida jugar H6 para evitar, como mencionamos, alfil G5, pero sigue alfil E3. En lugar de alfil E3, las blancas podrían jugar aquí dama E2, seguido de alfil D2 y alfil C3. Entonces, en este caso, el avance del peón a la casilla C5 y el cambio D por C5 facilitaría dos alfiles en C2 y en C3, atacando, apuntando y amenazando directamente al rey de las negras. Por lo tanto, alfil E3, una jugada de desarrollo, pero mejor era dama E2. Alfil E3, torre E8. Un error. Aquí, para aprovechar la jugada alfil E3 de las blancas, las negras debieron jugar dama C7, preparando C5. Pero, después del avance C5 de las blancas, alfil F4, alfil por F4, dama por F4 y torre E1, las blancas conservan una clara ventaja, aunque el negro tiene un punto fuerte en D5 y un peón D retrasado. El primer jugador está mucho mejor porque la liberación típica de estas posiciones con C5 y E5 están evitadas. Otra alternativa es, en lugar de torre E8, jugar B6, que sería el mal menor para evitar o limitar el avance C5 de las blancas, quien podría continuar en este caso con dama D2, con una clara ventaja. Por su dominio central, la restringida posición de las negras y limitadas posibilidades de liberación. Con la dama en D2, las blancas pueden en cualquier momento intentar un sacrificio de alfil en H6, así como jugar en el ala de dama por medio de B4 seguido del avance C5. Esas son alternativas de mucho interés en esta posición. Pero torre 8 es un error que el blanco no aprovechó inmediatamente con dama D3. Jugar en este momento para la amenaza sobre H7 no es conveniente. No es que sea malo, pero mejor plan hubiera sido ubicar la torre en E1 y después de B6, caballo E5, atacando el peón de C6, dama C7, alfil F4, sin temor ninguno a la liberación C5, porque podría seguir D por C5, alfil por C5 y alfil A4, con lo cual la ventaja de las blancas es clara. Dama D3 fue respondido con un error, dama C7. Anteriormente era buena, ahora esto conduce a la derrota. Mejor hubiera sido en este momento
en lugar de dama C7 el avance del peón a B6, aunque no es menos cierto que después de torre a D1, alfil B7, dama C3, dama E7 y C5, las blancas conservan una ventaja. Tienen restringido al alfil de B7, el peón de C6 no puede avanzar a C5 y el avance del peón a la casilla E5 está considerablemente limitado. Por lo tanto, esa era una mejor alternativa en lugar del errático dama C7, a lo que el blanco respondió con C5. Como ya habíamos mencionado al inicio y en otros comentarios, en este momento la casilla D5 no es importante para ninguno de los jugadores y las negras no están en condiciones de atacar al retrasado peón blanco de D4. Siguió alfil F8. Aunque las negras están restringidas, en estos casos es preferible simplificar piezas. Por eso era mejor en este momento, en lugar de alfil F8, cambiar los alfiles con alfil F4, alfil por F4, dama por F4 y caballo E5. Deja a las negras, no obstante, con una situación bastante difícil. Pero con todo, era lo mejor en lugar de la retirada alfil F8 que fue respondido con caballo E5. Debido a que las negras no han llevado a cabo su avance C5, las blancas están ahora en condiciones de erradicarlo de una por todas, como hicieron con el avance C5. Las blancas ejercen un control muy férreo en el centro, que pronto se transformará en ataque contra el ala de rey. El único contrajuego de las negras es un lento asalto al peón D de las blancas y la apertura de líneas por medio del avance B6. No es sorprendente que las blancas ganasen rápidamente. Amenazan la fuerte jugada caballo G4, eliminando al defensor de la casilla H7 con el posible mate en la misma, con la dama apoyado por el alfil de C2. Las negras en su desesperación jugaron ahora alfil por C5. Quizás una mejor opción era G6, pero esto también debilita el enroque, aunque se podía defender mejor el juego después de dama D2 y rey H7. Pero entonces aquí las blancas pueden continuar con alfil F4 y dama D8. Aprovechar la casilla D5 con caballo D5 no es conveniente debido a caballo por G6, con lo cual el caballo defiende el alfil que al mismo tiempo está atacando la dama y la ventaja sería igualmente ganadora. Pero tras dama D8, las blancas juegan caballo C4 seguido de la ocupación de la casilla D6, ya sea cambiando previamente los alfiles para evitar ese defensor o ya sea de acuerdo a las conveniencias caballo D6. Por lo tanto, Winauer lo que hizo fue alfil por C5, pero Winauer se dejó llevar por el pánico y trató de lograr determinadas situaciones por medios tácticos, pero esto no funciona debido al alfil por H6, que es una buena jugada, y ahora cometió el negro otro error, alfil por D4. En caso de capturar el alfil con H por G6, seguiría dama G3, jaque, ganando la dama. Si el rey se mueve a una de las casillas indicadas en rojo, entonces el caballo daría un jaque en G6 y la dama blanca capturaría a la del adversario en C7, que está indefensa. Por lo tanto, de todas formas, está perdido. Después de alfil por D4, dama por D4, G por H6. Se han producido unos golpes tácticos, pero evidentemente se puede observar que el rey de las negras ha quedado desmantelado y la actividad de las piezas blancas es muy fuerte.
Ahora siguió dama F4, amenazando nuevamente dama G3 jaque y ganar la dama, así como el caballo de F6, que se movió a D5. Con este movimiento del caballo a D5 se defiende su dama, pero no a su rey, puesto que ahora dama por H6 es definitivo, se está amenazando al rey con muchas piezas, la dama, el caballo y el alfil. Veamos qué ocurre si se captura el caballo de E5. Las negras defendieron su séptima fila con F6, pero si hubiesen capturado dama por E5, entonces se produce un jaque mate típico con alfil H7 jaque, rey H8, alfil G6 jaque la descubierta, rey G8, dama H7 jaque, rey F8 y dama por F7 mate. Pero las negras, como no tienen solución, hicieron F6 y siguió F4. Amenaza el traslado de la torre a F3 y entrar en G3 con efectos destructores. Después de torre E7, que jugaron aquí las negras, el blanco respondió con caballo G6 y su adversario abandonó. Ante la amenaza dama H8, que es definitivamente ganador. Una partida de interés estratégico donde hemos visto cómo el avance C5 del blanco restringió completamente a las negras a pesar de haber cedido la casilla D5 y el peón de D4 retrasado. Estas valoraciones se deben tener presente con el objetivo de saber cuándo se puede hacer este avance C5, si es beneficioso o no la casilla D5 para el adversario. Espero que le haya aportado algo este video y si es así, usted deje sus comentarios para responder cualquier duda que tenga. Y sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!